Año 215 a.C. Los soldados romanos habían intentado tomar las murallas de Siracusa, pero en su intento no contaron de que había detrás de ellas un genio, Arquímedes de Siracusa, que era capaz de crear armas poderosas, armas gigantescas como las catapultas, que eran capaces de lanzar rocas de aproximadamente 350 kilogramos, que era capaz de crear una especie de rayos de calor, que no eran más que espejos custodios donde se concentraban en el foco los rayos del sol, para luego ser proyectadas a las velas de los barcos romanos y así ser quemados, que también podía crear brazos mecánicos que eran capaces de elevar a los barcos en el aire, sacudirlas y finalmente soltarlas para ser destrozadas. Los soldados romanos habían sido derrotados por esa vez por este genio, así es que Claudio Marcelo pidió al tribunal del Senado romano poder regresar a Siracusa y así poder capturar y reclutar a Arquímedes para los fines de Roma. Sabía que por tierra no iba a poder lograr su cometido, porque habían catapultas que defendían las murallas. Sabía que por mar tampoco iba a hacerlo, porque estaban los espejos custodios o los brazos mecánicos de Arquímedes. Entonces decidió sitiar a Siracusa. Vamos a rodearla. Nadie podrá ingresar ni tampoco salir de Siracusa. Entonces armaron campamentos conservando distancia de las catapultas de Arquímedes. Y así empezaron el sitio a Siracusa. Habían pasado ya 3 años y aún Siracusa no se rendía. El Senado romano estaba cansado ya de la misión que no podía lograr Claudio Marcelo, pero recibieron una carta del general donde indicaba que en pocos días Siracusa iba a caer. Esta iba a ser la última oportunidad para Claudio Marcelo. Y entonces el general había recibido información de un espía de Siracusa, ese que les había traicionado, ese que había contado que detrás de todas esas grandes hazañas estaba Arquímedes, el genio de Siracusa. Entonces, este espía les había contado de que el rey Hierón, el rey de Siracusa, estaba preparando una gran celebración para su patrona, la diosa Artemisa, donde iba a haber mucha comida y mucho vino, donde se iba a celebrar por 3 días, para que el pueblo de Siracusa se olvide un momento de esta guerra de 3 años. Claudio Marcelo esperó a la tercera noche, donde los de Siracusa estaban embriagados, estaban en plena celebración. Claudio Marcelo ordenó a sus soldados que no tocaran la vida de Arquímedes, porque esa era su misión. Por eso estaban ahí, esperando 3 largos años. Los soldados estaban impacientes, 3 años, y esta noche se iban a vengar de todo lo que habían pasado. 3 años alejados de su familia, 3 años alejados de sus hogares, de sus comunidades, viviendo en tiendas, ahí en el suelo, pasando hambre, a veces pasando frío, calor, sed. Esta noche iba a caer Siracusa. Muy tarde fue cuando se dieron cuenta los soldados de Siracusa que habían sido invadidos por los romanos. Y entonces el caos se apoderó de la ciudad. Algunos soldados empezaron a preguntar dónde quedaba la casa de Arquímedes, porque esa era su misión. Y uno de ellos les indicó que quedaba en el sur. Y ahí estaba Arquímedes, desconectado del mundo, desconectado de lo que estaba pasando en Siracusa, sumergido en el mundo infinito de las matemáticas, donde podía dejar echar volar su imaginación
ya que a él no le atraían crear armas donde era limitada su imaginación. Entonces, estaba ahí, en su patio, dibujando con una vara en la arena figuras geométricas, cuando de pronto uno de los soldados romanos ingresó y le pidió que se levantase para que la acompañara. Pero Arquímedes no logró escucharlo, porque estaba muy concentrado en sus dibujos. Pues el soldado lo empujó y borró lo que había trazado en el suelo. Arquímedes lo único que atinó a decir es: no molestes a mis círculos. Y el soldado romano pensó: ¿cómo por culpa de este hombre muchas vidas de mis hermanos romanos se perdieron? ¿Cómo por culpa de este hombre 3 años alejada de mi esposa, de mis hijos, de mi hogar, de mi casa? Por culpa de este hombre. Y desenvainó su espada y lo atravesó el cuerpo de Arquímedes. Cuando el general Claudio Marcelo se enteró de lo acontecido, ordenó que trajeran a ese soldado y con su espada lo hizo pedazos. Claudio Marcelo había fallado en su misión, que era reclutar al genio de Siracusa. Los soldados lo llevaron hacia la casa de Arquímedes y ahí encontraron extraños artefactos, una especie de planetarium, unas poleas que usaba el genio de Siracusa para crear sus armas, una especie de tornillo que era capaz de elevar el agua subterránea hacia la superficie. Este verdaderamente era de otro planeta. En el puerto encontraron una gran embarcación, una especie de Titanic antiguo, que tenía un palacio, que tenía jardines, tenía un templo. No podía creer cómo todo esto podía flotar en el mar. Pero esto era producto del genio de Siracusa. Pero había un artefacto que había llamado mucho la atención de Claudio Marcelo. Este era capaz de poder calcular en qué año, en qué mes, en qué día, en qué hora iba a suceder un eclipse. Con el tiempo fue considerado como la primera computadora creada por el hombre. Verdaderamente Arquímedes era un genio adelantado a sus tiempos. No podía creer lo que estaba viendo. Así que Claudio Marcelo ordenó a los soldados que cargasen todos los artefactos, todos los inventos, todos los escritos de Arquímedes en una embarcación para que los llevaran a Roma. Claudio Marcelo había fallado en su misión y él había prometido que iba a regresar a Roma solo con Arquímedes. Claudio Marcelo no subió la embarcación, se quedó en el puerto de Siracusa y no se supo más de él. La embarcación siguió su rumbo, pero en las costas de Grecia, esta embarcación se hundió y con ella se hundieron todos los descubrimientos, todos los inventos, todos los escritos del genio de Siracusa. Fin. Año 1998. Se descubre el libro perdido de Arquímedes. ¿Qué misterios esconderá este libro? Esta historia continuará.